Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Sin Disfraz con un invitado muy especial. Hoy vino Luciano, que se hizo un lugar para venir y aparte nos va a enseñar un montón de todo lo que sabe, así que bienvenido. Gracias, Benja, por invitarme y ojalá que podamos compartir y que el contenido le sirva a alguien, ¿no? Que pueda generar algún impacto en alguien. Eso es atractivo. Siempre me toca a mí de este lado, ¿viste? O lo común es que yo haga la introducción. Hoy me gustaría preguntarte quién sos y cómo te definís hoy en día. A ver, ¿quién soy? Soy una persona que nació en una ciudad chica, ¿no? Que me parece que eso caracteriza y condiciona a un humano en la vida. Nací en Río Cuarto, de abuelos inmigrantes, donde está clara la sensibilidad de que había que se fueron de un lugar y que había que trabajar, esforzarse, de la pampa gringa, de que a mis abuelos les dieron tierra y que vienen de la parte agropecuaria y se fueron de lugares donde había guerras y se vinieron para acá. Entonces hay una connotación, una característica de mi casa, de mi esencia, de mi familia, de mi papá y mi mamá, ¿no? Entonces, que había que estudiar en la universidad, que había que esforzarse, que había que ser austero, que no había que gastar de más y demás, que tiene que ver con esos abuelos, ¿no? Esos bisabuelos que vinieron. Entonces, de alguna manera me caracteriza eso, donde cuando yo nací, cuando yo me formé, cuando empecé mis primeros años, la sensibilidad era que tenía que tener un futuro, que mis papás me iban a dar armas y herramientas para poder luchar en la vida, pero que no tenía nada resuelto. Entonces de chiquito me dijeron que tenía que hacer mi vida. Eso me fue marcando, ¿no? Y teniendo ansiedad de que entonces yo tengo que encargarme ya, tenía que preocuparme ahora. No es lo que pasa con mis hijos, no es lo que pasa con la juventud en general. Ahora es como las cosas eran escasas, ¿no? Tener una coca, la coca la veía una vez al mes, o irte de vacaciones no era tan común, viajar era alguna cosa extraña y ahora todo el mundo viaja y todo el mundo en Instagram muestra que está acá, que está allá, que saca una foto en las pirámides y el otro que... Y digo, es una cosa que tenés que ser rico para viajar. Alguna gente se da maña y hace instagramea y con eso hace canje y viaja. Es otro mundo, ¿no? Hace 30 años nuestro mundo era distinto, era todo más escaso, ahora es un poco más abundante y en eso nací, en ese entorno nací. La sensación de que tenía que hacer mi futuro, tenía que estudiar, no había condición, no había ninguna posibilidad de que yo no estudiara. Entonces un mandato fuerte y muchas creencias y mandatos que se han roto en estos últimos 30 años, ¿no? Estructura del hombre como el eje de la casa, el machismo como una estructura natural, se han ido rompiendo y reventando todas las creencias y mandatos que nos formaron nosotros. Entonces tengo una generación de padres que me educó. Mi mamá era casi más machista que mi papá. Entonces yo tenía que ser con la mochila, el sostén de una familia, el protector y todo, y tenía que ser una mujer que criara a los hijos y nada más, en la cueva, ¿no? Y yo a cazar mamut. Entonces, bueno, el mundo de mis hijos me muestran otras cosas, me muestran otra juventud, siempre muy interactivo con la juventud, observando otras realidades como dadas, ¿no? El hecho de que hace 20 años hacíamos un chiste machista y hoy a mí me parece hasta de mal gusto que alguien me haga un chiste de machista, ¿no? Y el respeto a la igualdad y a los géneros y todas estas cosas que se fueron incorporando en los últimos años. Entonces estamos frente a un mundo nuevo, con variables nuevas, con una cosa nueva que está apareciendo en los hombres, capaz que más 40 o más 50, de alfabetizarnos emocionalmente, algo que no estaba permitido en mi época, que si un hombre lloraba era un tipo que, bueno, por ahí no era tan hombre, que tenía sensibilidad, era capaz que muy, no sé si tenía muy claro su sexualidad, y todas estas cosas que nos formaron, nos crearon, en el que yo no podía, bajo ningún punto de vista, mostrar una emoción, ¿no? Eso ha sido mi historia y eso ha sido en las variables y en las cosas que me crié, no solamente en mi familia, sino en el contexto, ¿no? Entonces, muchos desafíos, ¿no? En la vida, laborales, muchos desafíos de profesionales, de toma de riesgo, empresarios, y también muchos desafíos de crecimiento personal, ¿no? Que ahora estoy en una etapa de un crecimiento que tiene que ver con crecer hacia adentro, crecer, entender cosas que tienen que a la integridad humana, ¿no? La sensibilidad, nuestro lado femenino y demás cosas que tenemos los hombres que bueno, en plena desconstrucción y en plena aceptación de cosas nuevas, ¿no? Todo un desafío. De esto que nombras de que las características de venir de un pueblo chico, de tus abuelos inmigrantes, de tus viejos, si tuvieras que decir cuál de todas esas características decís que
dejó o que te hizo ser diferente, ¿con cuál te quedarías? A ver, todas son importantes al momento de influir y construir a una persona. Somos la cultura de la familia con un arraigo muy fuerte a las creencias que hoy la juventud está cambiando, pero nosotros, nuestro tatarabuelo y el bisabuelo y el abuelo y el padre y el hijo hacíamos menos lo mismo. Claro. Y te sentías seguro en ese contexto. Creo que hay un desafío de romper muchos moldes y muchas estructuras. Creo que la tecnología, la capacidad de informarnos, la capacidad que vos hagas este documento, este contenido, después lo vea mucha gente y a otro le haga pensar y el otro le hace pensar otra cosa. Creo que ha cambiado y nos hemos nos ha dado la oportunidad de aprender de otros, ¿no? de leer otras vidas. Entonces antes era la familia de uno y ahora vos tenés una cantidad de contenido para ver de diferentes personas, diferentes edades, entonces te abre la cabeza de una manera increíble. A lo mejor de chico tener claro que tenía que hacer una carrera, ¿no? un proyecto propio, eso de sentirlo de chico a la necesidad de que mi papá me decía, mira, vos vas a tener un apellido, tener una trayectoria, tener una historia de tu padre, pero no tenés nada, no tenés ni un negocio de esto, ni un negocio del otro, tu papá es juez, con lo cual no puedes seguir, eso no se hereda, mi mamá es médica, con lo cual no quiero ser médico, entonces vas a tener que hacer tu vida. Entonces no tenés dónde caer. Apenas termines una universidad, vas a tener que empezar de cero, ¿no? Y eso me marcó mucho, esas conversaciones fuertes, dolorosas, tristes, porque por ahí tenía compañeros que tenían resuelto la vida, que tenían el arquitecto que tenía un estudio arquitecto armado y que iba a trabajar con el padre, el médico que tenía la clínica del padre y que se iba a trabajar con el padre, y yo que no tenía nada, que todo lo que iba a hacer dependía de mí. Algo que hoy digo que fue una cosa crítica, pero me pesó en su momento, ¿no? Fue duro, triste, me dio inseguridad y me tuve que sobreponer a eso. Tal vez las conversaciones tan duras y tan fuertes con mis papás, yo no estaba tan preparado para escuchar que mi vida iba a depender estrictamente de mí, tan jovencito, ¿no? Pero eso me marcó mucho. En esto que decís de que mi viejo era juez, vos viniste y estudiaste acá abogacía. Yo estudié de rigor y me vine a estudiar a Córdoba, sí, derecho. En Córdoba abogacía. Sí. Y después hiciste un MBA. Después hice un MBA, exacto. ¿Qué pasó en el medio de abogacía un MBA? No, porque cuando empecé la facultad nunca tuve claro cuál era mi vocación. Yo cuando hablo con los chicos de 17 y me dicen que están estudiando, y yo digo, yo no sabía qué quería. Y a los 22 tampoco sabía qué quería. Y a los 30 cambié de lo que quería y hoy sigo cambiando las cosas. Entonces ahí uno debería proponerse planes, ¿no? Proponerse programas, proponerse etapas, ¿no? Y esas etapas tienen que ver con una historia. Cuando yo no sabía, cuando empecé a los 17 años, qué me gustaba o qué quería estudiar, y hoy la diferencia entre gustarme hacer algo y estudiar puede ser distinta. Antes, vos para ser abogado tenías que estudiar Derecho, o para ser médico tenías que estudiar Medicina, o para ir al campo tenías que estudiar Ingeniería en Agronómica. Pero lo que voy hoy es que hoy vos podrías a lo mejor tal vez estudiar Derecho y hacer business, o Ingeniería como el sistema que haces vos y a lo mejor trabajar en una industria aeronáutica. Creo que es más flexible, que el trabajo te condicionaba a trabajar en un tema puntual. Entonces no es tan crítico qué elijo para estudiar para mi carrera, ¿no? Entonces, Porque hoy, con el AI, con todas las cosas que nos está reemplazando, lo que tenemos que tener, lo que se pagó siempre es nuestra capacidad de pensar y de resolver cosas. Todavía se paga la capacidad de resolver cosas. No sé si AI lo va a resolver mejor que nosotros, pero hoy hay muchos temas operativos que está automatizando la tecnología y todavía la supervisión humana tiene valor. Entonces, hay una persona que estudia ingeniería, una persona que estudia medicina, nos enseñan a resolver problemas. Esos son 6 años que uno estudia para resolver problemas. Unos serán médicos, otros químicos, otros técnicos, pero resolvemos temas. Entonces, cuando yo estudié no tenía claro qué quería. Estudié Derecho, me encantó estudiarla, pero sí de chico ya me di cuenta que no iba a ejercer esa profesión. Entonces, para mí fue medio traumático recibirme, porque cuando el profesor de última materia, que yo me recibí con historia, me dice, lo felicito doctor, bienvenido a la profesión, fue uno de los días más tristes de mi vida, porque yo no iba a ejercer esa actividad. Mi papá tenía la expectativa de que yo fuera algo de tribunales, algo. Mi mamá decía, ahora tengo un hijo abogado, y el profesor me decía el bienvenido, y yo estaba en un lugar donde no quería hacer eso. Entonces, los modelos de esos momentos es que el que estudia Derecho tiene que ser abogado, o el que estudia Medicina tiene que ser médico, o el que estudia Economía tenía que ser ministro de Economía. Y hoy lo que veo en la juventud libremente es que estudia una cosa y pueden trabajar de otra, ¿no? Entonces, no tenía ese espacio, no tenía ese lugar, y la pasé feo.
esos momentos después de recibir, porque la gente cuando se recibe disfruta y es feliz. Y yo me recibía y no era ni disfrutaba ni era feliz porque no sabía qué iba a hacer. Había pasado 6 años estudiando donde estaba en cero, ¿no? Entonces ahí viene mi ansiedad por buscar un rumbo nuevo, y por eso busqué ser emprendedor sin saber que quería ser emprendedor, y por eso mi obsesión de que todo el mundo sepa a la edad más corta de su vida que existe, que se puede ser feliz siendo emprendedor, que se puede ser ingeniero, se puede ser médico, se puede ser arquitecto, la carrera que vos elijas, pero también se puede ser emprendedor. Y eso tiene que ver con que lo sepas de chico. Entonces te empezás a preparar en eso, ¿no? De tomar riesgo, de armar tu negocio y demás. Entonces yo no encontraba dentro de mi familia, porque no tenía papá empresario, no tenía mamá empresaria, no tenía cultura y familia empresaria. ¿Cómo yo voy a ser empresario? Y aparte, ¿qué quiere ser empresario? ¿Qué quiere decir? Ese empresario era un personaje, un adjetivo que nacía de un sustantivo, que era empresa. Entonces, si vos tenías un empresario, ¿qué es? Una persona que tiene empresa. Entonces, ¿y vos tenés empresa? No. Entonces, ¿cómo vas a ser empresario? No hay forma. Entonces digo, pero qué paradoja esta. Yo quiero ser empresario, pero para ser empresario hay que ser empresa, y como no tengo empresa, no voy a ser nunca empresario. Con este cual no había forma de que yo fuera un empresario. Entonces, se heredaba. Como vos heredabas, a lo mejor un kiosco, heredabas una empresa. ¿Cómo esto de crear una empresa nueva? No existía, no estaba en la conversación de nadie. Entonces, cuando yo descubrí este mundo y pude tener mi propia empresa, digo, ¿cómo el mundo no sabe de esto? ¿Cómo la gente no aprende de esto? Esto fue en los años 2000. Y entonces, cuando la Fundación Endeavor se acerca a mí y me cuenta de que yo soy un emprendedor, no sabía ni qué era un emprendedor, y me cuenta todo lo que es bueno para una comunidad, que genera los puestos de trabajo nuevos, que generan compañías enormes, que trae innovación, y que la tecnología nos atravesaba, digo, esto es fabuloso, qué lindo lo que soy, qué bueno que tengo un nombre y apellido, me llamo emprendedor ahora, y qué bueno que el mundo sepa. Entonces, estos últimos 25 años he pasado apoyando esta fundación, siendo uno de los constructores de esa fundación en Argentina y en el mundo, y lo que difundimos y me moviliza hoy en mi vida tiene que ver con que toda la juventud o toda la gente que quiera pueda emprender, saber que se puede, que no se nace emprendedor, sino que se hace, y que si uno encuentra la inquietud y se capacita y se forma, y te anima a tomar riesgo, puede tener su propio negocio, ¿no? Esto que vos decís que a los 17 saliste del cole y no sabías qué querías, quizás un poco también liado que en ese momento había escasez de información, que es lo que decís vos. Mi padre era abogado, no soy abogado. Mi mamá es médica, soy médico. Mi papá es empresario, soy empresario. Hoy creo que es tan bisagra que llegamos a que hay mucha más información. Sí, abundancia. Claro, abundancia de la que uno puede necesitar. Sí. Sí, hoy hasta me confunde. Claro, pero hay información. Cursos, YouTube. Entonces, un chico que hoy está saliendo del cole, ¿qué recomendación le das para elegir qué le gusta? ¿Por dónde va? Hay tanto. ¿A dónde va? ¿A dónde me quedo? Primero que acceda a la información, ¿no? Bueno, decís, lo que pasa es que no accedo porque estoy mirando otras cosas que no me interesan. Bueno, que por estudiar, historias de gente que me inspiran. Yo creo que mirar TEDx, por ejemplo, es una cosa interesante porque hay gente que cuenta historias y esas historias me pueden movilizar alguna de esas historias. Si algo me moviliza, si algo me sensibiliza, si algo cuando miro a los ojos te brillan y aparecen esas primeras lágrimas en los ojos, es cuando uno se siente movilizado, te toca en el corazón, ¿no? Cuando vos sentís la pasión, nosotros llamamos pasión a eso, por algo, es cuando empieza el gustito de un enamoramiento con un proyecto, que no tiene que ser toda la vida, pero que sí tiene que ver con la conexión, con enamorarse de un proyecto, enamorarse de una causa, enamorarse de un propósito, ¿no? Por eso uno dice, ¿tenés propósito? No, trabájalo, construílo. Entonces, ¿qué es? Detectar qué me gusta. Tal vez creo que es de las cosas más difíciles que tiene un humano. Poder entender qué me gusta. Antes por falta de información y hoy por exceso de información. Porque es difícil entender qué te gusta. Estamos los que nos gusta todo y están los que no les gusta nada, ¿no? Entonces, pero lo importante es que te guste algo y que esa capacidad de priorizar pueda detectar que hay una cosa que te moviliza por lo menos un tiempo, ¿no? Entonces, no hay una receta, sí hay una inquietud personal de animarme a ver qué me puede gustar. Y en ese camino de animarme, ¿qué puede gustar? Que puede durar 6 meses, 1 año, 3 años, 20 años puede durar. O puede cambiar encima. Es algo que te tenés que exponer. Porque es un proceso de introspección que te hace sentirte menos. Porque ves a otros que tienen claro y vos no sabés qué querés. Y eso te genera angustia. Salís rápido a elegir algo. Ni rápido a elegir algo que no des lo que te gusta, ni postergar que no elijo nada, o ni creer que me gusta esto y todavía no estoy seguro. Es nuestra búsqueda, es la razón de ser, de existir.
¿Para qué estoy en esta tierra? Preguntarme para qué estoy. Y si puedo detectar eso a una corta edad y que me dice, quiero ser médico sin frontera, quiero ser político, quiero ser líder social, quiero ser emprendedor, quiero ser un líder religioso, perfecto. Y eso cuesta encontrarlo. Creo que el secreto de la vida es eso, es buscar para adentro lo que uno quiere. Una vez que quisiste, una vez que hicimos esta charla y detectaste que querés ser emprendedor, hay muchos que pueden ayudar para que vos puedas ser emprendedor. El tema es que si no tenés el propósito y te acercás porque escuchaste una historia linda, pero cuando vos estás enamorado y estás convencido de lo que querés, es muy difícil que no lo consigas. Te puede demorar más tiempo, tenés que aprender más veces, te caerás muchas más veces, no serás el mejor. Pero tarde o temprano, cuando el tema de foco, el tema de la pasión te pone en foco, que quiero hacer eso, quiero ir al Everest, me levanto a la mañana, y entonces no me distraigo. Te dice, ¿quieres jugar al fútbol? No, quiero ir al Everest, Y eso pasa cuando vos te enamorás de una causa, cuando vos encontrás el propósito. Entonces, para mí, no es un tema menor trabajar el autoconocimiento y detectar realmente qué te gusta. Hay cursos, hay buscar propósito, hay trabajos, pero es una conexión que aparece en un momento de la vida. En un momento de la vida te enfrentas a algo, aparece un llamado interno y decir, es esto. No hay que ponerse ansioso, hay que hacer un trabajo, hay que busquen métodos, busquen en YouTube, hay muchas formas de buscar el autoconocimiento, hay cursos, hay gente que hace este trabajo uno a uno, en grupo, pero es un tema para mí central, ¿no? Detectar realmente qué es lo que me da placer, para qué estoy en esta tierra. Cuando vos detectás eso y vos lográs eso, lo que sea, jugador de fútbol, profesor, lo que quieras, quiero ser un maestro budista y me quiero estar solo, ¿listo? Y esto es mi pasión, y es lo que me hace feliz. Cuando uno encuentra la pasión, para qué está en la tierra y lo que me hace feliz, es muy difícil que no consiga el resultado. Todos podemos conseguir el resultado. El tema es que no disperses. Cuando uno se apasiona, lo que hace es poner foco en eso. Y pone foco, y foco, y foco, y foco. Y se acomodan las cosas ese foco. Y hago deporte, sí, en la medida que me permite hacer eso. Y voy a una religión, sí, en la medida que me permite. Porque todo es eso. Y después tengo una novia, en la medida que la novia me permita eso. Y mis hijos se tienen que entender que me gusta eso. Es tanto la obsesión de un humano para que eso pase, que termina pasando, ¿no? Entonces es el convencimiento, es el foco, es la energía. Cuando no tengo claro, empiezo, digo, bueno, hoy quiero ser profe, y pasan 2 años, no es profe, quiero ser, y quiero jugar fútbol, y después pasan 2 años, y como no tenía claro que quería fútbol, no entrenaba, o no iba al gimnasio. El tipo que dice, quiero jugar fútbol, se levanta todos los días a las 7 de la mañana, va 20 horas al gimnasio, come bien, y se dedica a eso, y tarde o temprano va a llegar. Va a llegar a ser bueno, va a llegar a ser mejor, puede ser un poquito menos que la media, pero va a entrar en ese mundo. Entonces creo en las personas que se convencen que quieren algo. Y a esas da placer ayudar. Aquellos que ayudamos a los emprendedores, lo que buscamos es el convencimiento de ser algo. Entonces, este camino de decir cómo me doy cuenta, es muy importante dedicarse a entender, gastar 50% del tiempo de un humano tiene que ser autoconocimiento. Dedicarte a vos, a ver qué te hace sentir bien, qué te moviliza, qué me hace sentir mal. Y si pudiera, les recomiendo a todos hacer terapia de chiquito, porque es muy bueno, te hace muy bien. Me ayuda a pensar en mí, me ayuda a plantearme, a conocerme, porque el gran problema es que no nos conocemos. Entonces hay que dedicarse tiempo a conocernos. Y si yo me dedico a conocerme, entiendo qué quiero, qué me hace mal, qué me hace bien, en qué cometo errores que le tengo que pedir ayuda a otros, cómo amo mi equipo. Si yo quiero ser emprendedor y me conozco y sé cuáles son mis falencias y cuáles son mis problemas emocionales, lo que hago es armar un equipo, entender cuando yo me enojo que no le tengo que gritar a nadie, entender de que yo soy muy exigente, no puedo llevar la exigencia a todo el mundo. Y hace armar mejores equipos, ejecutar mejor. Lo que antes decíamos, emprender era ejecutar, acelerar, dejar que no hay tiempo para llorar, hay tiempo para ejecutar, levantarte y seguir, dejar de ser débil y dejar de llorar. Hoy hay que acompañar, abrazar al que está mal, preguntarle qué le pasa, por qué está mal, qué estoy haciendo mal. Digo, hay muchas cosas que yo hubiera cambiado, hubiera hecho mejor si hubiera entrado en los procesos de autoconocimiento y de profundidad con un profesional, con un coach, un psicólogo, que debería ser como ir al gimnasio, ¿no? Como un elemento más de la vida de uno. Esto es lo que por ahí me pasa y me siento en referencia a recomendaciones que haría que no hice y que la estoy haciendo de grande, ¿no? Hubiera sido espectacular que a los 15, 20 años yo hubiera tenido un terapeuta o un coach, ¿no? Que me ayudara a replantearme cosas y a conocerme a mí mismo. Entonces,
recapitulando, vamos a hacer el camino ideal. Me salgo del cole, descubro... Sí, entre los 15 y los 17 años me pongo a pensar qué quiero. ¿Qué y quiero? lo descubro. Lo descubro. Dificilísimo, pero lo descubro. Pero lo descubro. Lo descubro, entonces empiezo a tener acciones que vayan que ver con el objetivo. Claro, por ejemplo, arranco la carrera a estudiar de lo que me gusta. Si me gusta la tecnología. Me gusta la tecnología, estudio ingeniería en sistemas. Exacto. Soy Benjamín. Sí. Salgo, termino de estudiar ingeniería en sistemas. Digo, bueno, ahora sí, al mundo. Al mundo. Al mundo. ¿Cómo, desde un lado de un emprendedor, cómo me doy cuenta, bueno, mi idea puede satisfacer o tengo una idea que puede satisfacer una necesidad del mercado? Hace 25 años yo te decía que salías de la facultad y que no tenías ninguna experiencia, te diría, emprender era hacer. No sé, que equivocate 20 veces. Todo. Hoy te digo que emprender es aprender, ¿no? No sé si cuando terminas la facultad estás para emprender. Tenés que aprender a emprender. Entonces, ¿y eso qué hacíamos antes? No había un manual, no había reglas, no había... Y hablamos de uno con otro y si vos cuando tenés un problema que no, el producto no tira o cuando vos, ¿qué modelo tenés? B2B o B2C, ¿qué es eso? Bueno, eso se estudia hoy. Eso se aprende. O lo probás, ida y vuelta, prueba error 20 años, o lo estudias en 6 meses. Entonces, lo que yo le digo hoy a un emprendedor cuando me viene a pitchar es, primero me viene a contar y no tiene pitch y digo, no, ya está. Si no tenés pitch, no entendiste nuestro mundo. Pasamos 20 años para entender que hay que tener un pitch. Andé a preparar el pitch. Entonces, vas a una persona y prepara el pitch. Que tiene un pitch, un propósito, un problema, una propuesta de valor y un equipo, listo. Si vos sabés que nosotros trabajamos de esa manera. Cuando vos decís, che, estoy acá para esto, en un minuto, oh, qué fácil. Tendría que hacer tal cosa. Y cómo ves y ponerme la propuesta de valor y decime el modelo de negocio y cómo monetizás. Pero si vos no entendés todas estas cosas, a estudiar. ¿No? Hoy le digo, yo quiero emprender, a estudiar. Pero que quiero a estudiar. No tengo tiempo para enseñarte todo eso. No te puedo ayudar. Se hace y se estudia. Hay universidades, hay... mira YouTube, mira TikTok, busqué emprender y empezar. Mirar y aprender y aprender. Andate a Endeavor, andate a los eventos de emprendedores, de empezar a andar. Pero digo, vos primero formate y después emprende. Porque si no, cuando vos sos emprendedor y no sabes nada y no sabes ejecutar, tenés la capacidad de tomar riesgo. ¿Qué tiene un emprendedor? Capacidad de tomar riesgo. Pero no sabes ejecutar. Te vas a quemar la plata de los inversores. No te van a querer invertir más. Primero aprende la historia del vecino, aprende cómo hizo esto, cómo hizo el otro. Entonces, terminaste la facultad, sos ingeniero, te gusta la tecnología, tenés que andar a estudiar. Pero ya te vas a estudiar. No, anda a estudiar. En serio. Tenés que estudiar lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo estudiar? Y una facultad, no sé si una facultad. Mírate mucho YouTube, anda a hablar con emprendedores que te cuente su historia, consultalo de alguna manera que vos estás pensando a ver qué. Pero hay que, antes de lanzarte y quemarte la plata de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, del abuelo, de los amigos, del inversor y de los VC, aprende. ¿No? Entonces, hoy lo que estamos muy exigentes es que sepas ejecutar. Y después hay otras variables que van a tener que ver cómo cambia el mundo y la velocidad de la tecnología. Pero sí que sabes contratar gente. Bueno, todo eso, entonces digo, no lo sabes, bueno, tómate unos años de experiencia laboral. Tómate 3, 4 años. Trabajar en una empresa, aprender a tomar gente, aprender a trabajar en dinámicas dentro de una organización con equipos, porque la responsabilidad de emprender y a las escalas que nosotros buscamos, tenés que saber ejecutar. Y eso a veces en la facultad no se aprende. Entonces, tenés que tener una experiencia laboral. ¿Podés emprender? Sí, yo hice eso, no. Y me pegué y por eso duré 25 años. Aprendí, digo, entre que me decías la universidad y el MBA, ahí era tenía 450 empleados y no sabía la diferencia entre costo fijo y variable. ¿Entendés? Digo, no sabía, tenía política de recruiting, no sabía cómo tomar una gente. Y digo, ¿qué es esta barbaridad que armé que no sabía si ganaba plata? Digo, había intuiciones y había sentido común de un abogado o de un humano, pero no tenía herramienta de gestión. Entonces, eso se estudia o se aprende gestionando. Que cada vez los que invertimos en startup estamos más exigentes en las cualidades del emprendedor. No solamente toma riesgo, es que él venga con un background que sepa ejecutar. Y bueno, entonces estamos metiendo en no tan jovencitos, un poquito de más años, un poquito más de experiencia. Yo le pregunto a ver qué capaz. Porque lo que estamos buscando son personas que toman riesgo, que son capaces de dar su vida por un proyecto, pero que saben ejecutar. Vamos a ir a la Everest, perfecto. ¿Cuántas montañas subiste? Ninguna. Y bueno, déjame ver si yo capaz que voy solo. Bueno, no, pero mira, intenté 3 veces Champaqui, hice la Concagua 2 veces. No hice el Everest, pero hice la Concagua. Bueno, voy a tomar riesgo. Pues ya hiciste, pero no subiste nunca. Tenés 24, te acabas de recibir. Yo tendría 2 o 3 años de experiencia en otra startup, en una empresa grande. Creo que buscaría
mejorar las herramientas, de tener herramientas para poder gestionar y haberlas practicado, ¿no? Eso es mi recomendación. En esto que decías que tenías una empresa y no sabías la diferencia entre costo fijo y costo variable, ¿el MBA te ayudó? ¿Te dio conocimientos? Naturalmente, todo. Porque viste que existe ese mito que dicen que no aprendes sino es más una red de contactos. En tu caso vos decís que te dio mucho conocimiento. Bueno, para un contador y un ingeniero, tal vez un MBA es de... Ellos están en 7, poner en 5 y se llevaron y aprendieron 8. Bueno, yo fui 0 y aprendí 7. Ellos son un poco más, sabían más. Un contador sabe más que yo, un ingeniero de procesos sabe más que yo, pero yo de 0 me fui a 7. O sea, yo aprendí costos, aprendí finanzas estructurales, operativas, estratégicas, recursos humanos, marketing, finanzas, digo... Es un conocimiento impactante, digo, tecnología, cómo funciona, y aparte con método del caso. O sea, con un MBA, como el que hice yo, o como el que hace cualquiera con método del caso, es como 10 años de experiencia laboral. Porque vos planteás casos de problemas de la empresa constantemente. Entonces, nosotros vimos cerca de 500 casos. Entonces, lo que yo hice en 2 años es como 10 años de experiencia laboral. O sea, yo entré de una forma al MBA y salí de otra. Nada que ver. Salí entendiendo lo que una empresa, empecé a entender si ganaba o perdía plata, estructuré una unidad de negocio, empecé los talleres de control. O sea, me cambió la vida, ¿no? Con una empresa que yo ya había creado grande. ¿Sirve para emprender? No necesariamente. Sirve para gestionar, ¿no? Vos vas a un máster y te vas a emprender. No, tenés que tener unas cualidades personales únicas. Toma riesgo. ¿Qué característica un emprendedor? Toma riesgo. Te levantas todos los días sabiendo que no sabes si mañana existís. Vos cuando vas a una corporación y trabajas tenés el sueldo asegurado siempre. Acá no sabés si vos tenés para pagarle a tus empleados. Todos los días de tu vida. De 11 días que tenemos, 10 son malos. Malos de angustia, de que no se dan las cosas, de que el equipo que contratan no funciona, de que los resultados no se dan, de que no consigo los inversores. Y hay uno que te dice, nos aceptaron y vendimos tal cosa. Una noticia chiquita que dice, ay, vamos, un poquito más. Es bravísimo emprender, bravísimo. Solo puede emprender y solo puede mantenerse en ese camino quien está extremadamente convencido, en el que está de acuerdo con que vivió para nacer y subir el Everest. El Everest, la chance de morirse es altísima. ¿Y quién lo hace? Solamente aquel que está diciendo que mi vida va a cambiar si yo voy al Everest. Si no voy al Everest no tiene sentido mi vida. Es tal el convencimiento, la convicción, que si no tenés esa convicción no podés emprender. Eso lo es para todos, es para todos, pero tenés que convencerte. Es una cuestión interna, psicológica. Me preparo para caerme 100 veces. Para emprender, ¿qué nos preparamos? Para levantarnos. Nos vamos a recontracaer constantemente. ¿Y para qué no? Para levantarnos. Cada vez que me duele algo, me tengo que levantar y pido una ayuda aquí, porque me caigo y me caigo y me caigo. Pero es tan importante nuestro propósito que seguimos adelante, ¿no? Esto es cuando elegís emprender. O cuando elegís una profesión también. Ser médico es difícil, ser ingeniero es difícil. Todo. Bueno, emprender es un poquito más difícil porque toma riesgo. A veces no tenés ni los recursos a fin de mes para vos ni para la empresa, ¿no? Y tenés que salir a buscar pedir plata y tenés que estar viendo que los equipos no se tienen que cambiar. Y digo, ¿para qué me metí en esta? Porque quiero llegar al Everest. Mi vida es antes y después del Everest. Ahora, ¿cómo te diste cuenta vos que tu Everest era fundar la empresa que fundaste, fundar BN? ¿Cómo dijiste, che, estoy tan convencido? ¿Cómo te convenciste? ¿Cómo descubriste tu pasión de decir, esto es lo que yo quiero? De nuevo por etapas, ¿no? Cuando yo empecé, lo que quería era una aventura. Nosotros de chicos no teníamos el acceso a la tecnología que tienen ustedes y que ven muchas cosas. Se veía un TikTok, no había TikTok, había la tele a las 6 de la tarde, el Chavo del 8, o si no, la Isla de Gilligan. Y entonces cuando yo veía la Isla de Gilligan siempre me generaba una sensación especial, un grupo de gente que se cae en una isla y que se tiene que salvar, el hecho de sobrevivir. Todo eso en mi vida siempre tuve un accidente que tuve que sobrevivir. Digo, el sobrevivir, el grupo que uno se ponía al frente y teníamos que salir de una situación difícil, la aventura y el problema era yo fui Boy Scout, entonces la vida del Boy Scout es que tener un problema y tener que resolverlo. Si pica una víbora, ¿qué hacemos? Y si no tenemos para poder cruzar el río, hacemos una balsa y ayudar a la sociedad. Ese era de chiquito, ¿no? A los 12 años tenía ya esa variable y con capacidad de generar liderazgo. El tema de jugar al rugby, el hecho de trabajar en equipo, fueron cosas que me marcaron en la vida. Lo que fui buscando a través de la aventura y todo era que no quería ser abogado. Era más, ¿quién no tenía? Cuando a veces no sabes qué querés, tenés que empezar para definir qué cosas no querés, ¿no? Entonces no quería ser abogado, no quería trabajar en relación de dependencia. Y entonces, ¿qué había? No sé qué había. Se abrió un negocio que yo podía ser independiente, que yo le podía plantear un negocio a alguien que ganaba plata. No es que
hice todo un plan de negocio. No, esto nació porque había una oportunidad dentro de un amigo que tenía una estructura jurídica que decía, che, viene el mundo de los 90 que vienen los créditos. Entonces apareció una oportunidad. Yo no es que la planeé, observé, esto lo hago hoy. En ese momento me crucé con una oportunidad y la tomé. Y después dije, sería bueno ser grande. Y mi ambición me llevó a ser grande, pero no es que planeé. Después con el tiempo me pude anticipar a los hechos. Antes yo iba atrás de los hechos. Antes me llamaban y me decían esta oportunidad, mañana podrías crecer en esto. Y entonces empecé a entender que yo podía anticiparme a una visión y construir. Y sin ver al inicio fue una oportunidad que apareció una cosa que se me presentó en la calle y sí después la fui cambiando pensando que podríamos hacer esto, pensando ya, planificando y soñando con algo. Entonces no necesariamente cuando haces un negocio surge que nace de una planificación. A veces hay una oportunidad que te encontrás un día haciendo cosas, porque sos hacedor. Hoy lo que digo es serio, para cuando vos involucras a un inversor, que no fue mi caso, si el inversor te pedía dónde vas. Cuando vos haces un negocio que depende de vos y que es tu capital y que vendiste el auto y te vendiste en algo, es a veces tu intuición por la cual vos haces eso. Tenía un auto, me dijeron, che, que hay que hacer pileta, entonces hago limpieza de pileta, vendí el auto y me compré una camionetita, le puse unas mangueras con una bomba y ando dando vueltas. Y lo planeé, no lo planeé. Escuché un vecino, escuché el otro y fui y lo empecé a hacer. Y resulta que cuando estaba haciendo uno apareció otro que me dijo si le puedo hacer limpieza y así nació. Che, ¿cómo fue el plan de negocio del servicio de pileta? Ninguno. Apareció uno, lo vendí y lo hice. Bueno, más o menos así, a veces los negocios empiezan así. Cuando vos involucras a un inversor, el inversor te pregunta cuándo es el futuro, cómo armar los equipos y todo, porque él no quiere perder plata. Entonces, esa lógica se incorporó en el mundo emprendedor tecnológico porque necesitaban capital. Y al necesitar capital hay gente que te pregunta cómo va a ser el camino. Si vos tenés que proyectar, no puedes hablar de que me voy a comprar para hacer la pileta, sino que tengo que proyectar que qué va a pasar cuando tenga 2 piletas, 5 piletas. Te empiezan a preguntar preguntas inteligentes que uno tiene que saber responder y que tiene que tener una planificación de cada etapa que voy a hacer, ¿no? Entonces, por eso es que hay un cambio en el mundo de los negocios de emprender antes por una cuestión de oportunidad que te cruzas en la calle. Hoy que somos re exigentes en el decido, evitemos que alguien compre una máquina de hacer hielo cuando estamos en el Polo Norte y no necesitamos hielo, ¿no? Entonces le preguntaremos, ¿para quién la vendería? No, pero que está bueno fabricar hielo, pero estamos en el Polo Norte, nadie necesita hielo, acá todos cortan un pedazo. No me he dado cuenta. Y si hubiera empezado, hubiera gastado energía todo en algo que no hubiera funcionado nunca, ¿no? Esto me parece que es lo que se profesionaliza el emprendedor. El emprendimiento se profesionalizó y ahora somos exigentes al momento de la calidad del emprendedor, la experiencia del emprendedor, la capacidad de ejecutar del emprendedor y después las preguntas de hacer un roadmap de cómo va a ser los próximos 5 años, dónde crees que va a estar la oportunidad, cómo las va a capturar, qué vas a mostrar, qué diferente haces para que vos la adoptores vos y no el vecino. Todas estas preguntas que hacen presumir que es un 10% de probabilidad de que funcione. Después está en la esencia del emprendedor que llegue o no llegue. No es que los inversores podemos lograr, no, el 90% de todo es ese emprendedor que se pone la convicción, se lo pone acá y va a apuntar y le va a encontrar la vuelta. Porque todo lo que planeamos al inicio, después no se cumple nada. Pero el emprendedor bueno lo que hace es cambiar, armar, modificar, pivotear, como llamamos nosotros, y logra sobreponerse a un obstáculo y va de nuevo, y va de nuevo, y va de nuevo. Y nació para eso. Si yo detecto que ese tipo nació para eso, lo va a hacer. Si yo no detecto eso y no nació para eso, lo que va a hacer ante la primera caída, ante la primera subida al Everest, que hubo un frío, se baja y se va. Tenemos que elegir el loco, los inversores, ¿no? No digo todos los emprendedores. Los inversores que ponemos mucha plata en que alguien quiere cambiar el mundo, tenemos que lograr entender que él está para cambiar el mundo. Que tiene una obsesión y una locura que valora. Si vos lo escuchás hablando mucho, ese tipo es un gran emprendedor o podría estar en Oliva internado, ¿no? Digo, la diferencia entre un loco nosotros somos bastante complicados, porque las cosas que sueñan, las cosas, habla muchas pelotudeces, cree que va a hacer, no va a poder, no va a hacer, eso no va a pasar. Bueno, Steve Jobs, Marco Galperín, personas que marcaron un mundo, que dijeron que iban a pasar cosas que todos nos reíamos y que el 99% de la gente nos reímos y no pasan. Bueno, algunos pasan. Y esa tenacidad, esa locura, esa de sobreponerse a cada momento que hay una helada en el Everest, hace que las cosas pasen, ¿no? Ahora digo, me enamoro, vamos al caso particular tuyo, me enamoro del proyecto, me convenzo, me caigo 100 veces, me levanto, me congelo, hago todo, lo logro, la vendo la empresa. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo te preparas?
es muy ¿Por qué difícil. alguien vendería algo que es tu sueño? Claro. ¿Por qué algo, si vos hiciste, es como vender un hijo? ¿No? O sea, un emprendimiento es como literalmente la sensación que siente una mujer cuando tiene un hijo, ¿no? Porque primero que el hijo está enamorado, nadie te puede decir que es feo, o un emprendedor le llega a decir que el proyecto es malo, te mata, el tipo tiene una convicción enorme por el proyecto, no lo abandona, la mujer nunca va a abandonar un proyecto, el emprendedor tampoco lo debería abandonar nada, si lo abandona es porque no es emprendedor. Una madre que tiene un hijo no le quiere vender. Por eso te digo, vos, Diego, ¿cómo hiciste? ¿Qué fue lo que te hizo venderla? La primera sensación es que el hijo lo que pasa es que crece. Y entonces la madre dice, bueno, pero que yo no voy a vender hijo. Bueno, pero el hijo se va. Entonces la madre a veces cuando comete un error es cuando la madre no quiere que el hijo se vaya. Y a veces el empresario no quiere que la empresa se venda. Entonces, ¿qué hace? La caga. ¿Y qué hace? Entonces la hace en función, la empresa lo tiene que superar y la empresa empieza a quedarse y a achatarse porque el dueño no se quiere desprender. Esta es mi sensación, es que nosotros creamos activos sociales. Y que esos activos sociales son de la comunidad. Y que están en manos mías un tiempo donde yo le produzco valor. Ahora, cuando yo no le produzco valor, no puede estar más en mis manos. Y decir, pero ¿cómo no puede estar en tus manos? Si es tuyo, somos capitalistas. Sí, somos capitalistas. Pero si yo no me doy cuenta que es un activo social, no puedo crear un activo social, lo que tengo que entender es que es un activo social, pero que no, yo no debería ser no más el manager, debe ser otro el manager. Entonces, y la propiedad. Entonces hay otros que quieren ser el manager, pero quieren la propiedad. Entonces tengo que dársela la propiedad. ¿Y esto por qué? Porque si no, la compañía no crece. En mis manos, la empresa, ¿cuándo se debe vender? Cuando en manos del emprendedor no puede escalar más. Entonces yo recomiendo venderla. Y entonces digo, che, en tus manos la empresa puede ser más grande, siga con vos. Pero hay momentos que vos no sos la mejor persona para ser el propietario y el CEO de la compañía. Entonces, ese es el momento en el que uno tiene que vender. ¿Qué pasa si no vendes? Y todos los managers que tenés se aburren porque vos ya no tenés desafío, no le planteas cosas nuevas, no querés crecer. ¿Qué haces? Se van a un lugar donde pueden crecer. Es como el ocaso de un imperio. Empieza el imperio a mostrar que no es ambicioso. Y si no es ambicioso, los generales no quieren trabajar más. Los generales, ¿para qué van a estar acá si no tienen que luchar? No tienen por qué ganar algo más. Un imperio le ofrecía a sus generales una participación o una distribución de tierra después que ganan una guerra. Entonces yo soy rico si estoy en este imperio. Pero si el imperio no quiere crecer, me voy al otro imperio y soy general de otro imperio. ¿Qué hacen tus empleados? Se empiezan a ir. ¿Qué hace tu cliente? Te empiezan a mirar que vos no innovás, que no creces, que no. Entonces puedo empezar a elegir otro. Entonces empieza el ocaso, el descenso, la caída. Si no logro entender que yo tengo que salir, desprenderme de la compañía, cuando yo no le puedo producir valor, entonces las empresas empiezan a decaer y se pueden fundir. Entonces, la sensación mía era que la compañía tenía que pasar a manos de alguien que le pueda generar más valor que le generaba yo. Esa fue la decisión. Entonces salimos a buscar, en un país como la Argentina es difícil, hasta que pudimos conseguir un comprador y compró la compañía, y en manos de una organización más grande, más profesional, demás, los empleados hicieron más contenidos, me equilibró, o sea, una empresa que es mucho más grande que nos le dio más estabilidad financiera y demás, y creo que le hizo muy bien a la compañía y muy bien a la sociedad en mantener una compañía como la mía, que sigue igual o mejor y que le da más oportunidades a los empleados, más oportunidades a los clientes. Creo que es un proceso natural. Para mí, el capital tiene que rotar, ¿no? O sea, el capital que no rota es más parecido a un sistema feudal que a un sistema capitalista. Creo en el capitalismo que gira, ¿no? Entonces, será mía, mañana vendo, compro otra, sigo, va y viene. Cuando las cosas y las compañías tienen 400, 500 años, pucha, parece más el medioevo que un mundo capitalista, ¿no? Entonces, esa fue la decisión. Creo que un emprendedor en algún momento, cuando no le produce valor, lo tiene que vender y es un proceso difícil, porque vos lo criaste como un bebé, entonces tenés que tener un equipo para vender. ¿Qué hay que hacer? Tener un buen equipo, que el equipo que venga el comprador siga el mismo equipo. Si no tiene un equipo y sos vos, no vales nada, te compran a vos y tenés que ir vos a trabajar, ¿no? Entonces, esa fue la decisión por vender. Nos hizo bien a nosotros, nos hizo bien a ellos, le va a mejorar a la compañía, y creo en esto de que las compañías tienen que estar en manos de lo que le produce más valor a la sociedad, ¿no? Ahora digo, qué difícil no solo soltar todo el proceso de crecimiento y de todo lo que hiciste por la empresa, sino también que llegue el momento y tener la suficiente humildad para decir, bueno, no puedo aportar más. Porque también mirado desde el lado de tu lado, decir, che, hice todo, construí todo y bueno, ahora hay que ser también humilde, digo, o tener esa capacidad para decir, no puedo aportarle más a la empresa, la vendo. Bueno, un emprendedor toda la vida tiene que... vamos a ir con el ejemplo del Everest. Y bueno, y fui 4 veces, y fue 6 veces. Y bueno, ahora tengo 60. Y la capacidad que llegue es baja.
Bueno, entonces que empiece, que otro lidere esto que hacemos hace 20 años, de juntarnos todos los eneros e ir al Everest, que lo haga otro. Ya no estoy mal. Entonces, la sabiduría, la experiencia, saber en tu momento, cada momento de cada uno, ¿no? Sí, más que humildad, de nuevo, otra vez de nuevo, la capacidad de trabajar para adentro, descubrirte a vos, de conocerte y saber que tu ímpetu y tu energía no va a estar toda la vida. Y que ahora a lo mejor es momento de dar lugar a otro o que otra organización venga. Y por eso, como me voy y construí valor, alguien que me pague el valor que construí y que siga otro gestionando, ¿no? Entonces, de nuevo, a veces es humildad, pero a veces tiene que ver con conocer en sí mismo, ¿no? A veces podés no ser humilde y vender igual, porque al final de cuentas te convenciste de que no sos el mejor manager. Hay otros que se enamoran y que siguen teniendo hijos toda la vida y que creen que tienen 50 y vos lo tratás como un hijo. Y también pasa esto, y los emprendedores o los empresarios confunden y entonces hacen de eso una familia. Para mí, cuando la empresa empieza a tener connotaciones familiares, una cosa es que una familia tenga una empresa y otra cosa es que sean empresas familiares, donde todo el mundo trabaja adentro. Cuando una empresa es familiar y todos los hijos y todos trabajan adentro, lo que generalmente pasa, lo que generalmente puede haber excepciones, es que las personas con mucho talento en el mercado no van ahí porque la prioridad la tienen los hijos o los familiares, no los empleados. Entonces yo prefiero, si quiero hacer carrera en una empresa, no voy a una empresa familiar, me voy a una empresa donde se respete el mérito y no la relación familiar. Porque si eligen al hijo frente a mí, que soy más talentoso, no voy ahí. Entonces, lo que suele pasar cuando alguien construye una estructura familiar dentro de una empresa, que no es una empresa de familia, hay muchas familias que tienen empresas, pero hay empresas que a lo mejor son de varias familias, pero que internamente la forma de gestión tiene que ver con lo familiar. Entonces, las oportunidades las tienen los familiares, no las tienen los de afuera. Entonces, al final, no promovemos un sistema de meritocracia, promovemos un sistema de consanguinidad. Los que tienen sangre de la familia pueden trabajar. Entonces, no genera un sistema de incentivo a traer el talento bueno. Y las mejores empresas del mundo son los que tienen los mejores talentos del mundo. O sea, el desafío de una empresa es tener el mejor talento. Y el desafío de un país es tener el mejor talento. Y el desafío de este mundo es que los mejores talentos tengan los lugares correspondientes para que puedan resolver los problemas grandes del mundo. Entonces, ¿por qué luchamos? ¿Cuál es el sentido de este mundo? Los talentos. Las personas más inteligentes, más esforzadas, son los que tenemos que capturar para que tengan las posiciones más importantes para resolver. Las mejores empresas del mundo son los que tienen los mejores empleos del mundo. Entonces, si vos tentas contra los mejores empleos del mundo, entonces es difícil que la empresa sea la mejor empresa del mundo. Entonces, esto de la familia y de darle este contexto y de vender la compañía, no nos tenemos que hacerla familiar. Nos tenemos que pensar que cuando nosotros no tenemos más valor, yo venderé la compañía y mi hijo le daré plata de la compañía y no la empresa. Tomen unos pagos cada uno, empiecen algo ustedes. No heredás la empresa, heredás el capital que me compraron de la compañía. Heredaste ese capital, te convertiste en... No lo heredé, lo hice. Lo hiciste, claro. No heredé nada, ni una moneda. Te convertiste en inversor. Me convertí en inversor, administrar ahora el activo. Administrar tu activo. Vos dijiste, nombraste autoconocerse mucho. Sí. Ahora, en el momento de invertir, ya no estás invirtiendo en vos. No. Estás invirtiendo en otro. En otro. O sea, tenés que empezar a conocer a ese otro. Sí, algunas cosas las invierto yo porque las gestiono yo y otras cosas invierto en otros, ¿no? Que depende de otro, la decisión y el éxito. Entonces, el objetivo es conocerlo, es tratar de entender que ese otro de los miles que pasan al lado mío, encontrar ese Messi que hace que vos cuando lo compres a Messi tenga el resultado que tenga, porque vos vas a invertir y lo que pretendes cuando invertís es que vuelva varias veces lo que pusiste. No, si yo puse $1, esperaría que vengan 3 o 4 dólares de cada dólar que pongo. La chance, si yo le pongo en plazo fijo, me vendrá $1 cada 3 años, y si pongo un emprendedor, puede perderlo o me pueden valer $18. Entonces, para eso tengo que detectar bien. Más o menos vos ves 2.500 casos, de los cuales preseleccionás 100, de los cuales invertís en 10, y tal vez uno te devuelve el capital de los 10. Es muy difícil esto. Porque es como elegir, voy a ver a 2.500 jugadores, de los cuales elijo 100, más o menos que los miro, y voy a comprar 10, y a los 10 los voy a jugar en Europa, y bueno, resulta que uno se peleó con la novia, el otro se lesionó, los otros juegan pero no tienen carácter, resulta que hay uno que está jugando en la primera del Sevilla, nada más. Pero bueno, mira, un pase de 15, 20 millones, bueno, me recupero la plata de los otros 10. No es que le pegué con Messi, ¿no? Le invertí y son proyectos que andan bien y los vendí. No es Amazon y Mercado Libre, no.
Dificilísimo pegar junto un Mercado Libre. Ahora digo, de esos 2.500, ¿cómo te das cuenta, o de esos 100 elegir esos 10? ¿Qué ves vos que decís, acá hay potencial? Bueno, tengo un grupo, nosotros somos un fondo de inversión VC, un Venture Capital, que invertimos profesionalmente en emprendedores. Levantamos capital, le decimos a la gente que hacemos un apoyo, pongan plata en un lugar, en un fondo donde nosotros en el banco todos depositamos una parte y de ahí le invertimos nosotros, que tenemos conocimiento, y ganamos si hay diferencia. Solamente hay ganancia si hay diferencia. Y en eso hay un grupo en el que miramos varias cosas, ¿no? Primero, naturalmente, la visión del emprendedor, el compromiso. Te diría que cuando vos invertís en un emprendedor, lo primero que mirás es el emprendedor. Después lo que segundo mirás es el emprendedor. Después lo que tercero mirás es el emprendedor, y así hasta 20 veces, ¿no? Y después empezás a ver qué tan importante el negocio. Entonces, concretamente acá es detectar a Messi. Vos tenés que encontrar el tipo que cuando lo mires decís, este tipo va a cambiar el mundo. Tengo que encontrar a Marco Galperín, a Steve Jobs, tengo que contratarlo a Migoya, a Giver, a personas de empresas que han hecho unicornio. Lo tengo que detectar. Y yo tengo que detectar temprano, porque si lo detecto de grande ya vale mucho, ya no damos diferencia. Entonces, ¿cómo lo detecto Messi cuando está en el potrero jugando? ¿No? Está en el potrero jugando, y mira que vi que toca la pelota. Pero bueno, puede ser que en ese camino le pasen cosas y no llegue. ¿Cómo detecto al tipo que llega al Everest? Llega y sube y asciende, cuando el 99% no llega. Por clima, por condiciones físicas, porque le pasó algo, porque ese día hubo una guerra. No lo sé. Entonces, hay variables, pero sí, decididamente depende del emprendedor que esto pase. Entonces, bueno, está bien, ¿qué ves en el emprendedor? Bueno, lo que miramos es su experiencia, miramos cuántas veces ejecutó, cuántas veces subiste a la montaña. Y no subí nunca. Bueno, ¿le ves algo? Sí, mirá, es un tipo que una vez se fue a caballo de New York a Buenos Aires. Tipo que, mierda, toma estas decisiones. Entonces, no funciona con una montaña, pero bueno, hace una cosa, subiste a una montaña y cuando venga y traen la Concagua, ahí volvamos a hablar por el Everest. Entonces, a veces nosotros le damos unas pruebas que haga para mostrarme algunas cosas. Yo tengo que detectar que es el tipo, tengo que detectar que es él, que tiene la personalidad, que tiene el temple, que sabe armar equipo, que ejecutó, que sabe administrar, que cuando hay un conflicto lo puede resolver. Es detectar a Messi de nuevo, que sabe jugar con la izquierda, que sabe con la derecha, que pega el tiro libre. Bueno, cuando compró el segundo no sabía nada y apostó. Y de uno en un 2.500 le pega. Uno en 2.500. Son como condiciones de las cuales elegís. Ves 2.500 que juegan muy bien a la pelota, pero hay uno que va a llegar. A la selección no va a ser Messi. Messi es una vez cada 2.000 años. O Maradona. Lo que voy, entonces tengo que detectar. Y después, en eso hay como condiciones, que a lo mejor hay 2.500 que juegan muy bien, que le pegan con la izquierda, con la derecha, todo. Pero después hay temas de personalidad, de sobreponerse. Vos podés elegir barro y resulta que a los 5 años, ¿por qué de los 10, 9 les va mal? Porque eran perfectos. Pero a 9 años uno dijo, mira, un día me levanté, uno se murió, en un avión, se cayó el avión, se murió, no puedo hacer nada, se murió. Bueno, el otro estaba con una novia y la charlando con la novia, descubrió que tuvo un problema con un padre una vez que dice, no quiero, voy a ser budista, y se rajó. Pero este tipo, bueno, no quiere más. Pero ¿cómo no? Cuando no nos dimos cuenta. Y en la vida cambió. Bueno, pasan estas cosas. Después el otro que ejecutó y que tenía una tecnología ahora y resulta que la tecnología se atrasó. No vio el WinterTech y apareció ChatGPT, no lo vio nunca. Pero todos sabíamos que, bueno, no lo vio. Pum, explotó, tenía una base de negocio fundada en una tecnología que desapareció. Perdimos. Entonces, se nos van cayendo los jugadores y va a llegar uno, ¿no? Entonces, uno a hacer un negocio más o menos, ¿no? Ojalá llegara uno a ser un unicornio gigante. Entonces, principalmente miramos al emprendedor y después muchas cualidades que tienen que ver con los elementos, con las personalidades, ¿no? O sea, yo como emprendedor e inversor, hay pocos que somos inversores y emprendedores. Entonces, sí tengo una sensibilidad especial cuando yo lo miro. Yo cuando lo miro y él me está contando y él le brillan los ojos, yo conecto inmediatamente, porque veo la pasión, veo la sensibilidad, ¿no? Entonces, hoy le pediría muchas cosas financieras, de conocimiento. Sería bueno que venga del mundo del mundo de los negocios, que haya hecho negocios, que haya hecho 2 o 3 emprendimientos, que ya se fundió una vez. Para mí, alguien que se fundió una vez es una persona que aprendió mucho. Entonces, que no se funda la primera vez conmigo, que se funda antes. Digo, cosas que uno mira, che, que no voy a contar que me fundí. No, es importante que te fundiste, porque no sé lo que aprendiste después de al paso. Entonces, fui al Everest y cuando estaba por llegar, bueno, eso es un aprendizaje. No, eso no es para nada más. Me fundí 28 veces. Bueno,
Para mí, quise subir 28 veces la no pude. Bueno, acá hay un problemita. Entonces, mostrarte auténtico, mostrarte, digo, que tenga un vínculo de estabilidad emocional. Yo hoy miro las cuestiones psicológicas de los emprendedores, que antes no miraba. Y que yo no sé si hubiera pasado un proceso. Dice, a mí me decían que en mi empresa nosotros teníamos 4.000 empleados cuando vendimos y me preguntaban si a mí me hacían los test psicológicos los empleados. Y digo, ¿por qué hacen estos test psicológicos? Y no, porque queremos saber que yo digo, yo no sé si lo paso el test psicológico. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Descubran, hay que haber otra forma de hablar con la gente para saber cómo es. Entonces yo miraba algunas cosas que teníamos como aprendidas, eran útiles, pero digo, no es decisivo, ¿no? Entonces, hoy sí miraría la situación psicológica de alguien, su estabilidad, su forma de tomar decisiones, cómo maneja las emociones. Sí lo vería, porque me parece que sería alguien más asertivo al momento de tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, tengo que detectar a Messi y lo tengo que detectar a Messi con terapia y maduro a ese nivel de exigencia. Entonces, es difícil ser invertido, muy difícil. O sea, bien, todos que quieren ser emprendedores, está bien, pero tenés que mostrarme experiencia, estabilidad emocional, tenés que mostrarme que sos capaz de ejecutar. No es fácil, porque vas a tomar la plata mía y la podés quemar. Digo, le pusiste el nombre de inversor ángel. ¿Por qué ángel? Me interesó saber la palabra ángel. Un emprendedor, en el camino emprendedor, tenés varias facetas, ¿no? De cómo relacionarte con el capital. La primer contacto de la inversión que tiene un emprendedor en general son con las 4 Fs, ¿no? Que son Friend, Family, Fools y el Founder. Eso es que el propio inversor, el propio emprendedor pone unos mangos, le pide plata a la mamá, al papá, le pide plata a los amigos, le pide plata a uno que encontró una vez en la calle y lo convenció y lo confundió y se puso. O sea, le estamos full que el que invierte en un emprendedor es muy difícil, no es pensante, no es racionalmente, no tiene modelos racionales económicos por el cual creemos que va a salir. Es una situación emocional y pasional por el cual alguien invierte en una startup en el momento inicial. Entonces, eso es más o menos lo que pasa. En el segundo momento te acercas a una incubadora, te acercas a un espacio donde te ayudan a emprender, te ayudan con conocimiento y demás, y te toman un poquito de capital, con lo cual son inversores también, porque te aportan cosas en especie, conocimiento, te ayudan y te acompañan. Y después viene el angel, ¿no? Y después viene el VC, el Venture Capital, que somos nosotros, una estructura profesional que invierte, con un monto más grande. Entonces, el angel para mí es una condición esencial para que yo invierta, que tenga un angel. Un angel es una persona que tiene una reputación importante en la comunidad, que es una persona que sabe mucho de negocios, que acompaña a un emprendedor y que le pone unos mangos y conocimiento. Entonces dice, mira, un ex ejecutivo de Telecom o de Telefónica acompaña a un chico que está haciendo un proyecto nuevo mobile. Entonces él viene, me cuenta, me dice, y tengo un inversor ángel. Y me dice, Jorge Pérez. Ah, Jorge Pérez, ¿lo convenciste? Sí. Jorge Pérez te puso plata, sí. Y además me ayuda. Bueno, eso para mí es un wow. Ya es una cosa importante. Porque Jorge Pérez no es ningún boludo. Si Jorge Pérez puso en voz, porque realmente. Y si Jorge Pérez lo hablo y me dice que es un buen chico, ya me da un elemento que yo podría ya invertir. Ya me filtra su análisis, su acompañamiento. Entonces, y después viene los VC. El angel es una persona experimentada de mucha reputación con un poco de capital, que es como un ángel que acompaña a un emprendedor en un proceso de guarda, de cuidado, ¿no? Entonces te da conocimiento, te ayuda a tomar decisiones. Entonces, para mí es importante que un emprendedor en la vida tenga un angel, ¿no? Que convenza a un tipo de reputación que en el que no le sobra el capital, pero está dispuesto a poner 5, 20 mil, 50 mil dólares. Digo, wow, este tipo, este emprendedor me muestra que recibió inversión de la familia. No, la madre nunca le quiso poner plata. Ah, la mierda. Si el padre no le pone plata, es muy complicado. Entonces digo, no, el padre habla pesca. Bueno, che, la mamá la bien, el papá la bien, los amigos la bien, están convencidos. Fue una buena incubadora. El incubador le hablan que es muy buen emprendedor, están todos contentos. Además, ahora tiene 3 angels y esos angels le invierten y hablaron y me dijeron que están contentos. Bueno, tenemos un 90% ya de análisis hecho por la reputación y por la referencia que tiene en el mercado. Después veremos nosotros si nos gusta el negocio, si él tiene condiciones para seguir. Es muy importante la vida del emprendedor haciendo este proceso. Las 4F, una incubadora, YC, Y Combinator, o 500, digo que si pudiera hacer esas dos, mucho más importante, ¿no? Por la red de contacto que viene y demás. Entonces, hago todo el caminito, perfecto. Y después, tenés buenos angels de reputación y demás que te validan, son tipos que indiscutidos en el mercado y llegas muy fácil a un VC. Para nosotros es muy fácil llegar. Ya empezamos a hablar y es fácil que invirtamos.
Depende del estadio, por ahí le podemos decir, crece un poquito más, porque necesitamos invertir un poquito más en consolidar algunas cosas y demás. Pero hacer los deberes y hacer primario, secundario, universidad, es más fácil que yo te invierta que vos no hiciste nada. ¿Entendés? Sí, sin duda. Hoy en día, sí, seguís aportando a la comunidad con Endeavor, bueno, con esto de las inversiones. ¿Cuál crees que hoy son tus dones? A ver, una de las cosas que más trabajo hoy también, además, es devolver a mi pueblo, Río Cuarto, el tema de una centralidad que creo que tiene una oportunidad enorme, que es la tecnología del agro. Argentina, uno de los países más importantes del mundo, ¿no? Eso es, pero no está comunicado, no está construido, no está vendido como París, la ciudad romántica del mundo. Es romántica, Roma es romántica, pero París dice que son ellos. Hay que decirlo, hay que construir ese ideario imaginario entre la comunidad. Y eso estamos haciendo. O sea, mi sueño es que, además de Endeavor, es trabajar para que Córdoba, el interior de Córdoba, con sede en Río Cuarto o itinerante en Villa María y San Francisco, es que se posicione como uno de los lugares más importantes del mundo en la tecnología para el agro, ¿no? Entonces, esa es mi causa. Pero es difícil. No, ya lo es. Lo que tenemos que hacer es decirlo, empezar a que el mundo sepa que esto pasa. Entonces, entre esas tres causas son las que hoy me movilizan. Porque quería hacerte mención, que por ahí no sabes esta parte, es donde yo voy a trabajar los próximos 20 años, ¿no? De devolverle a mi pueblo, ¿no? Creo que todo lo que conseguí tiene que ver con cosas que me ayudó Córdoba, me ayudó Río Cuarto. Yo pasé 27 años en Buenos Aires, ¿no? Mi sede central de mi compañía, y pasé 27 años de martes jueves en Buenos Aires. Entonces no es que le debo a 3 ciudades y trabajo para 3 ciudades, ¿no? Endeavor es mucho Buenos Aires y Córdoba. El Río Cuarto va a ser más el tema del campo. Digo, bueno, vamos a hacer que se comunique el agro. ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué crees que decís? Bueno, tengo este don, entonces estoy aportando esto. Debe ser un soñador loco, que transmito ilusión y que transmito visiones y que trato de que un grupo de personas crea que se puede, ¿no? Mi tarea siempre fue... Me gustan mucho los personajes como Jesucristo y Cristóbal Colón en la historia de la humanidad, o Alejandro Magno. Personas que se propusieron algo que era imposible que se dieran y que trabajaron para que se dé. Creo que el mundo emprendedor en Argentina, el posicionamiento y todo, del que el mundo habla de que Argentina trabajamos mucho para eso. Hay un grupo grande que trabajó para que Argentina sea vista como un espacio de emprendedores. Eso, y Córdoba como posicionada en el mundo. Creo que esas dos cosas trabajé mucho para eso y se lograron. Ahora trabajo para esto. Entonces, ¿qué me pasa? Mi don es tal vez ver cosas y decirle a otros que podemos trabajarlo de manera colectiva y lograr que pase, ¿no? Antes mi empresa fue con un objetivo de lucro. Esto es sin lucro. Lo de Endeavor, lo de Buenos Aires. Y esto puntualmente no tengo un lucro. Es que mi pueblo, la gente pueda trabajar y tener trabajo eficiente. Porque hoy, al no integrarse las empresas, el Río Cuarto están de los mejores productores del mundo agropecuario, y hay empresas de tecnología de un avance increíble, pero nadie lo sabe. Entonces, si Bayer supiera, tal vez Bayer se hubiera radicado en Río Cuarto. Y si hubiera una política pública de traerlo, hubiera los privados y los públicos nos pusiéramos de acuerdo, hay que invitarlo a Bayer, invitarlo 20 veces hasta seducirlo para que venga, ¿no? ¿Qué políticas fueron muy buenas que pasaron eso? Lo que hizo Córdoba con las empresas de tecnología y con las empresas de call center, defenderle como se construyó una capital de tecnología, una capital de BPO a nivel mundial en Córdoba. Y eso fue política pública privado y público que trabajaron juntos. El Río Cuarto también. Entonces, creo que puedo ser un actor valioso al momento de construir estas visiones y de convencer a otro que va a pasar. No porque yo lo voy a hacer, sino que solamente convencer lo que se puede y lograr que se convenza. Creo que ese convencimiento, esa pasión, ese sueño, lo puedo trasladar y lo puedo compartir con otros. Después, capaz que en la gestión y ser eficiente y estar en una compañía midiendo, no sé si me divierto tanto, me empiezo a aburrir cuando tengo que gestionar una empresa estable y lo único que quieres es ganar y que su KPI sea el mejor. Me gusta la etapa inicial, cuando hay que crecer, cuando hay que formar, cuando hay que soñar y cuando hay que decir, cuando vos ves que la gente dice, wow, podríamos cambiar, sí, y vamos para adelante y hablemos con el otro. Y esto es de vida, ¿no? De cuando era Boy Scout, cuando jugaba rugby. Digo, cosas que podría trasladar un sueño a otro y convencerlo de que podemos lograr ver allá. Hay que convencerlo de interés que no existe. Los animales no creen en las cosas que no existen. Solamente se comen algo que existe. Nosotros somos los humanos, somos seres especiales que nos convencemos entre muchos de que puede haber algo que exista y existe. El animal no puede construir algo que no existe.
Su cerebro actúa en función del reconocimiento de cosas que existen. Nosotros somos capaces de construir simbolismo. Podemos creer a Dios, podemos ser, si el que no cree en Dios dice lo han creado, o aquellos que creemos que existe, pero somos capaces de crear algo que no existe, una simbología que no existe. Entonces, che, no existe, no va a haber nunca una capital. No, pero si nosotros empujamos, y a lo mejor después de 20 años somos una de las capitales mundiales del emprendedor, somos una de las capitales regionales de Córdoba como emprendedores. Recuerdo, tiene que ser eso. Entonces, eso va a ser mi trabajo en los próximos 20 años, convencer a todos los grandes actores de que nos convenzamos que lo podemos hacer. Y si nos convencemos a hacer, lo vamos a hacer, ¿no? Es una convicción de aquel que predice algo que después termina pasando. Al podcast le puse nombre Sin Disfraz porque me gusta ver esa parte de la persona sin el disfraz de todos los días, llamándolo disfraz, a decir, soy abogado del traje, soy médico como sabrán, uso traje. Entonces, sí, naturalmente, la vida mía es sin disfraz y para mí el traje era un disfraz. Y entiendo, y me parece espectacular el nombre, y que vos puedas lograr que la gente te cuente lo que realmente ve el lado B de cada uno, lo que piensa realmente, ¿no? Entonces, digo, para cerrar me gustaría preguntarte, ¿quién es Luciano Nícora sin el disfraz? Un niño triste, solitario, que construyó un personaje. O sea, todo ese personaje que vos viste, que el disfraz es un personaje construido, que me defendió, me ayudó, me cuidó, pero que hoy estoy dispuesto a correrlo un poco y a que aparezca el real. Que aparezca el real, el que por ahí tiene miedo, el que por ahí tiene sensibilidad, con el cual ama a sus hijos, que quiere estar más cerca de los hijos, que quiere estar con no tanta gente, sino más con gente que produzca conversaciones profundas. El personaje real, ¿no? Entonces, tuve 30 años protegido a un niño triste por un personaje que construí, que te dio placer, que me dio satisfacción, que me ayudó a protegerme en el mundo. No otros. Yo mismo que era un personaje que es el que todos conocen. Bueno, ahora está aflorando otro, que ese otro personaje convive conmigo, pero está aflorando el real, el que por ahí se muestra más débil, el que se muestra más vulnerable, el que se muestra que tiene dudas, el que quiere aprender, el que siente que está empezando de nuevo otras cosas y que trabaja para adentro. Este es el sin disfraz, el real, ¿no? Que nos cuesta mucho a los hombres a veces demostrar nuestra incapacidad afectiva, ¿no? De transmitir sentimientos y afecto, ¿no? Gracias, la verdad que fue increíble. Creo que sin dudas, con respeto a los otros invitados, fue una gran entrevista y creo que se puede sacar mucho. Así que muchas gracias por venir. Gracias por invitarme y ojalá pueda seguir sacándole el disfraz a la gente. Abrazo grande.